Hola, soy Sofía, y vendieron lo último que me quedaba de mi padre, su Rolex de oro, para poder pagar los juguetes más nuevos de mi hermanastro. Me lo dijeron con una cara impávida, como si estuvieran hablando del clima. Un vacío tan frío y agudo que pensé que mi corazón se detendría. No era solo un reloj, era su aroma, su calidez, el último recuerdo tangible del hombre que me amó incondicionalmente. Me lo arrebataron por segunda vez, y esta vez mi propia madre observó y no hizo nada. ¿Alguna vez han sentido una traición tan profunda por parte de las personas que deberían protegerlos? Antes de contarles cómo me di cuenta esa noche, en la mesa del comedor, de que estaba completamente sola, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad me están viendo y suscríbanse a este canal. Créanme, no querrán perderse lo que sucedió cuando descubrí que el reloj era mucho más que un simple recuerdo. Desde el momento en que mi mamá se casó con Daniel, 2 años después de la muerte de papá, todo cambió. Nuestra acogedora casa en la colonia Roma fue reemplazada por una fría villa modernista en Lomas de Chapultepec, un lugar donde las paredes parecían de cristal y, sin embargo, yo me sentía más invisible que nunca. Daniel era un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, y lo que quería era una familia perfecta con su hijo, Mateo, como centro de atención. Yo era la incómoda nota al pie de página en la historia de su nueva vida, un recordatorio constante de un pasado del que mi madre parecía querer distanciarse lo más rápido posible. El ambiente siempre era tenso cuando yo estaba cerca. Mateo recibía la atención, los cumplidos, las inversiones. Yo recibía el silencio, las miradas fugaces y la insoportable sensación de que solo era tolerada en mi propia casa, una sombra que deambulaba por los pasillos de mármol. El reloj de mi padre era mi ancla en ese mar de indiferencia. Era un Rolex Datejust, no el modelo más ostentoso, pero sí uno con una historia. Todavía recuerdo cómo papá lo usaba siempre, cómo la correa de oro estaba un poco desgastada en los lugares donde rozaba su muñeca. Después de su fallecimiento, mi madre lo guardó en una cajita y me lo dio, con las palabras, para que siempre lo tengas cerca de ti. Yo lo guardaba en un viejo alajero forrado de terciopelo en mi buró. A veces, cuando la soledad se hacía demasiado grande, abría la caja. No me ponía el reloj, pero lo sostenía. El metal frío y pesado en 1900. La palma de mi mano se sentía como un último y silencioso abrazo. El tic-tac se había detenido hacía mucho tiempo, pero en mi mente todavía escuchaba el ritmo de los latidos de su corazón. Mientras yo atesoraba el recuerdo de mi padre en un rincón silencioso de mi habitación, el futuro de Mateo se exhibía, ruidosa y claramente en la entrada de la casa. Para su 21º cumpleaños, recibió un BMW M3 completamente negro, nuevo de agencia, un monstruo de auto que rugía cada vez que tocaba el acelerador. Daniel le dio una palmada orgullosa en la espalda y dijo que un hombre de su talla necesitaba un transporte adecuado. El estudio de Mateo estaba lleno de los últimos productos de Apple, su closet rebosaba de marcas de diseñador y sus fines de semana consistían en costosas salidas con amigos, todo financiado por Daniel. Esa misma semana pregunté si podían ayudarme con los libros de la universidad, una fracción del costo de una de las nuevas llantas de Mateo. Mi madre miró incómoda a Daniel, quien murmuró que invertir en uno mismo también significa aprender a presupuestar. El mensaje fue clarísimo. La tensión en la casa a menudo se podía cortar con un cuchillo, especialmente durante la cena. Esas noches eran el escenario de Daniel. Hablaba sin cesar sobre los brillantes instintos empresariales de Mateo, aunque Mateo nunca había trabajado un día en su vida. Tenía una idea vaga para una startup, algo con criptomonedas y aplicaciones, y Daniel lo trataba como si fuera el nuevo Steve Jobs. Una noche intenté romper el hielo. Conté que un profesor había elogiado mi ensayo, un pequeño éxito del que estaba secretamente orgullosa. Daniel ni siquiera me miró. Tomó un sorbo de su costoso vino tinto y le dijo a Mateo, «Eso me recuerda.
Tenemos que revisar tu portafolio de inversiones. Mi madre me sonrió débilmente, una mirada que decía, déjalo pasar. Y así lo hice. Me tragué mis palabras y sentí como el frío silencio volvía a caer sobre mí como una manta. Aún así, a veces intentaba buscar una conexión con mi madre. Una tarde la encontré sola en el jardín interior, mirando el césped perfectamente. ¡Cuidado! Me senté a su lado y le pregunté si a veces extrañaba a papá. Se sobresaltó, como si hubiera tocado un tema prohibido. Claro que sí, Sofía, dijo apresuradamente, sus ojos moviéndose nerviosos de un lado a otro. Pero la vida sigue. Daniel es un buen hombre. Cuida de nosotros. Puso su mano sobre la mía por un momento, pero se sintió como una obligación, sin calidez. Era como si estuviera interpretando un papel, el de la esposa agradecida en una nueva obra de teatro, y mi presencia perturbaba la ilusión. Vi a la mujer que una vez me consoló cuando estaba triste, pero sus ojos estaban vacíos. Había tomado una decisión, y en esa decisión ya no había espacio para el dolor que una vez nos unió. Mi alajero era mi única posesión verdaderamente privada en esa casa. Era de madera oscura, con un pequeño cerrojo de cobre. Papá me lo había comprado en un mercado de antigüedades cuando era niña. Dentro guardaba mis tesoros más importantes: un par de aretes de la abuela, una flor seca de mi primer baile escolar, y al frente, sobre un lecho de terciopelo gastado, el reloj. Mi ritual diario era abrir la caja por un momento antes de dormir, un saludo silencioso a mi padre. Esa noche, después de otra cena familiar gélida, sentí una inquietud indefinida, una especie de escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Caminé hacia mi buró. Mi mano temblaba un poco mientras alcanzaba la cajita de madera. Se sentía diferente, más ligera. Lo supe incluso antes de levantar la tapa. Algo andaba mal. Unos días antes, había escuchado fragmentos de una conversación entre mi madre y Daniel en la cocina. Hablaban en voz baja, pero escuché palabras como capital, sacrificio necesario y el futuro de Mateo. Lo había ignorado, convenciéndome a mí misma de que se trataba de los negocios de Daniel. Pero ahora, con mi mano sobre el alajero, el miedo regresó con toda su fuerza. ¿Y si no se trataba de sus negocios? ¿Y si se trataba de mí? ¿De lo único que me quedaba? Intenté calmarme, pensar que estaba paranoica, que mi dolor me hacía imaginar cosas. Pero el nudo frío en mi estómago contaba otra historia. El silencio de la casa de repente se sintió amenazador, como si las paredes ocultaran un secreto que estaba a punto de devorarme. Con el corazón palpitante, caminé hacia la sala donde mi madre estaba leyendo una revista. «Mamá», comencé, mi voz insegura, «te escuché a ti y a Daniel hablar sobre un sacrificio por Mateo. ¿De qué se trataba?» Ella levantó la vista, su rostro una máscara ilegible. «No seas así, Sofía. Oyes cosas que no existen». Su tono era agudo, a la defensiva. Claramente no quería hablar de ello. «Es solo que tengo un mal presentimiento». Intenté de nuevo. Cerró la revista con un gesto de irritación. «Siempre eres tan dramática. Daniel y yo hacemos lo que es mejor para esta familia, para todos». Se levantó y salió de la habitación, dejándome en la penumbra. La palabra «todos» quedó flotando en el aire, pero se sentía hueca y falsa. En ese momento lo supe con certeza. Mi presentimiento era correcto. Habían hecho algo, y yo no era parte de todos. Estaba sola. Me obligué a respirar con calma, pero mis pulmones se sentían como hielo. Con dedos temblorosos, levanté la tapa de la cajita de madera oscura. Vacía. La hendidura en el gastado terciopelo rojo, donde siempre había descansado, el reloj de mi padre me miraba como una herida abierta. Fue un shock físico, como si alguien me hubiera sacado el aire de los pulmones. Cerré la tapa, conté hasta 3 y la abrí de nuevo, con la tonta esperanza de que mis ojos me hubieran engañado. Pero el vacío seguía allí,
frío e implacable. No se había perdido, se lo habían llevado. El olor a cedro que siempre impregnaba la cajita de repente parecía rancio, como el olor de la traición. Era un silencio ensordecedor, el silencio de una última conexión que había sido cortada. El mundo pareció detenerse por un instante, y en ese silencio sentí que una parte de mí moría. Una oleada de náuseas me invadió. Los fragmentos de la conversación en la cocina volvieron, ya no como susurros vagos y ominosos, sino como palabras afiladas y cortantes. Capital, sacrificio necesario, el futuro de Mateo. Cada palabra era un martillazo en mi corazón. No habían estado hablando de acciones o inversiones. Habían estado hablando de él, de mi padre, de lo único que me quedaba para aferrarme a él. No sentí rabia, todavía no. Solo un vacío profundo e insondable que se extendía desde mi estómago por todo mi cuerpo. Me senté en el borde de mi cama y miré la cajita vacía en mis manos. Era como si no solo hubieran robado el reloj, sino también los recuerdos mismos, como si tuvieran derecho a borrar su legado para su propio beneficio. El calor de la habitación había desaparecido, reemplazado por un frío polar que venía de adentro. Tenía que saberlo. Tenía que oírselos decir a la cara. Con la cajita vacía en mis manos, bajé las escaleras. Cada escalón crujía bajo mis pies, y el sonido resonaba por la casa silenciosa y fría. El suelo de mármol del vestíbulo se sentía como una placa de hielo. Estaban en la sala de estar, el lugar que Daniel llamaba su salón. La luz de las lámparas de diseño brillaba en sus rostros complacientes. Daniel sostenía una copa de vino tinto, moviendo el líquido como si fuera la noche más normal del mundo. Mi madre hojeaba una brillante revista de interiores. Mateo estaba recostado en el costoso sofá de piel, absorto en su teléfono. Parecían una imagen perfecta, una familia de un folleto publicitario. Una familia de la que claramente yo no formaba parte. Me quedé, en el umbral, un espíritu inoportuno en su mundo perfecto, con la cajita de madera como ancla de mi dolor. Mi voz era apenas un susurro cuando hablé. ¿Dónde está? Sostuve la cajita abierta, el hueco de terciopelo vacío como una acusación silenciosa. 3 pares de ojos se levantaron. Mateo me miró con aburrimiento. Daniel con una ligera irritación, como si estuviera interrumpiendo su paz. Pero fue la mirada de mi madre la que más me dolió. No me miraba a mí ni a la cajita, sino a un punto invisible en algún lugar de la pared detrás de mí. No podía mirarme a los ojos. Daniel dejó su copa con un suave tintineo que sonó como un disparo en el silencio. «Sofía, tenemos que hablar», dijo en un tono que no admitía discusión. Era el tono que usaba cuando tenía que comunicar una decisión de negocios desagradable. Mi corazón se encogió. Sabía que no había vuelta atrás. La verdad estaba a punto de golpearme con la fuerza de una avalancha. «El reloj se vendió», dijo Daniel sin ninguna emoción. Necesitábamos una inyección rápida de capital para la fase inicial de la empresa de Mateo. Fue una decisión de negocios. Esa cosa solo estaba acumulando polvo. Cada palabra era una puñalada. Acumulando polvo. Hablaba del último recuerdo de mi padre, como si fuera un mueble viejo e inútil. No veía a un hombre que lo usaba con orgullo, ni a una hija que encontraba consuelo en él. Solo veía una cifra, un medio para ayudar a su propio hijo a salir adelante. Miré a mi madre, suplicándole con los ojos. «Di algo, di que no es verdad, di que luchaste». Pero ella permaneció en silencio, con los labios apretados. Su silencio era su respuesta, era su complicidad. Lo había permitido. Había dejado que Daniel se saliera con la suya, y con ello había vendido el recuerdo de mi padre. Me enfoqué completamente en ella, ignorando a Daniel y a Mateo. «¿Mamá? ¿Cómo pudiste?» Las palabras salieron entrecortadas. Ella suspiró, un suspiro profundo y cansado, como si yo fuera una niña difícil que no entendía el panorama general. «Sofía,
Trata de entender. Esto es por el futuro de la familia. Mateo tiene una idea increíble, y Daniel y yo creemos en él. A veces hay que hacer sacrificios por el bien común. La familia. Ahí estaba esa palabra otra vez. Un club exclusivo del que yo no era miembro. Sus palabras no se sintieron como una explicación, sino como una condena. Ella había elegido su bando, hacía mucho tiempo, y en ese bando no había lugar para mi dolor, mi pasado o el hombre al que una vez amó. Había cambiado su memoria por un futuro cómodo con un nuevo esposo y un nuevo hijo. El dolor en mi pecho era tan intenso que me costaba respirar. Se sentía como si una pesada piedra estuviera sobre mis costillas. No solo me lo habían quitado cuando murió, lo estaban haciendo de nuevo, poco a poco. Borraban su nombre, reemplazaban sus fotos y ahora habían vendido su última presencia física por el sueño de otro. Me sentí completamente invisible, como si mis sentimientos, mi duelo, no importaran en absoluto. Yo era una reliquia de una vida anterior, una molestia que debía ser eliminada, el calor del amor de mi padre, que siempre sentía cuando sostenía el reloj, fue reemplazado por un frío glacial. Una soledad tan profunda que sentí como si hubiera caído en un vacío, sin sonido, sin luz, solo el eco de su traición. Mateo finalmente bajó su teléfono y me miró con el ceño fruncido. No seas tan dramática, Sofía. Es solo un reloj. Voy a construir algo increíble con eso. Deberías apoyarme. Su incomprensión era casi cómica en su crueldad. Para él era un objeto, un peldaño en su escalera hacia el éxito. No podía ver el significado más profundo, o no quería verlo. La idea de que algo pudiera tener un valor que no se pudiera expresar en pesos le parecía completamente ajena. Sus palabras no eran una crueldad deliberada, sino el resultado de una vida en la que siempre había conseguido todo lo que quería, sin pensar nunca en el costo para los demás. Era el producto de la visión del mundo de Daniel, y en ese mundo, el sentimentalismo era una debilidad. Su comentario fue la última gota de humillación. Daniel, al ver mi rostro paralizado, aparentemente trató de calmar la situación de la única manera que conocía, con dinero. «Mira, no somos unos desalmados», dijo en un tono condescendiente. «Cuando la empresa de Mateo sea un éxito, y lo será, te compraremos un reloj mucho más bonito. Uno nuevo, de Cartier quizás, algo que le quede bien a una mujer joven». La arrogancia, el desprecio total por lo que el reloj significaba para mí, era impresionante. Realmente pensó que podía comprar mi dolor, que podía reemplazar un recuerdo insustituible con un objeto más caro y brillante. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. El último y delgado hilo de esperanza de que tal vez lo entendieran, de que tal vez hubiera una pizca de arrepentimiento, se rompió. Ya no había nada por lo que luchar en sus términos. No dije nada más. No había palabras para este nivel de traición. Gritar habría sido inútil, un desperdicio de energía que no merecían. Llorar solo les daría la satisfacción de ver mi debilidad. Así que no hice nada. Me di la vuelta, con la cajita vacía todavía aferrada en mis manos, y salí de la habitación. Sentí sus ojos en mi espalda, pero no miré hacia atrás. El silencio que dejé atrás fue más pesado y ruidoso que cualquier grito. Mientras subía de nuevo la fría escalera de mármol, ya no me sentía una víctima. El shock dio paso a algo más duro y frío. Una calma glacial descendió sobre mí. Habían cruzado una línea, y no tenían idea de lo que habían desatado. Una vez en mi habitación, cerré la puerta suavemente. Me apoyé de espaldas contra ella y me dejé deslizar lentamente hasta el suelo. Las lágrimas no llegaron. El dolor abrumador seguía ahí, pero había cambiado. Ya no era el dolor pasivo de una niña de luto. Era el combustible para una rabia silenciosa y ardiente. Pensaron que me habían roto, que habían borrado el último pedazo de mi pasado. Pero se equivocaban. No me habían roto. Me habían forjado. En el frío silencio de mi habitación, con el alajero vacío en mi regazo, tomé una decisión.
recuperaría el reloj de mi padre, no suplicando ni discutiendo, sino a mi manera. Quizás me habían hecho invisible en su mundo, pero pronto descubrirían que las personas más silenciosas tienen los ojos más observadores. Los días que siguieron, cambié. La herida abierta del dolor dio paso a una cicatriz dura e insensible. Me movía por la casa como una sombra, pero una sombra que observaba. Dejé de hablar durante la cena, dejé de intentar hacer una conexión. En lugar de eso, escuché. Presté atención a la forma en que Daniel protegía su teléfono cuando escribía un mensaje, al nombre del banco en los sobres que tiraba, a la sonrisa de suficiencia de Mateo cuando hablaba de sus brillantes planes para el futuro. Ya no me veían. Me había convertido en un mueble, un fantasma que flotaba por los pasillos. Pero mientras ellos pensaban que estaba rota, yo estaba trabajando. Mi dolor se había convertido en un escudo, y detrás de ese escudo estaba afilada y concentrada. Empecé a ver patrones. La forma en que Daniel siempre hacía una llamada a su asesor financiero los martes por la mañana. El nombre de la joyería en un pequeño y arrugado recibo en la papelera de su estudio. Joyería Salazar, Polanco. Una pista pequeña e insignificante, pero para mí era un faro en la oscuridad. Empecé a llevar un cuaderno escondido debajo de mi colchón. Cada detalle, por pequeño que fuera, lo anotaba. No era un plan de venganza, era un plan de justicia. Un plan para recuperar lo que era mío. Mateo, mientras tanto, se comportaba como el rey del mundo. La venta del reloj aparentemente había generado suficiente para la fase inicial, lo que en su caso significaba un traje nuevo y caro hecho a la medida, almuerzos en restaurantes elegantes que publicaba en redes sociales y conversaciones interminables sobre seed funding y undisruptive technology. Hablaba en una jerga que claramente no entendía, pero Daniel y mi madre pendían de sus labios. Una noche lo escuché alardear por teléfono con un amigo. Sí, güey, la primera inversión ya cayó. Mi jefe se deshizo de un poco de oro viejo. Es hora de escalar. Oro viejo. Así hablaba del alma de mi padre. El desprecio era tan profundo, tan descuidado, que solo fortaleció mi determinación. Estaba construyendo su sueño sobre las ruinas de mi memoria, y no tenía ni la menor idea. Mi madre parecía aliviada por mi silencio. Probablemente lo interpretó como aceptación, como la prueba de que había tomado la decisión correcta. Incluso intentó acercarse de nuevo, con preguntas superficiales sobre mi carrera y cumplidos sobre mi ropa que sonaban huecos y forzados. No vio la frialdad en mis ojos, o no quiso verla. Daniel estaba aún más engreído. Me trataba con una especie de amabilidad condescendiente, como si hubiera realizado un acto magnánimo al liberarme de una herencia anticuada. Durante la cena brindaban por el brillante futuro de Mateo y la prosperidad de la familia. Yo levantaba mi vaso de agua con ellos, con el rostro inexpresivo. Los dejé vivir en su engaño, les dejé creer que habían ganado. Yo era su derrota, silenciosa e invisible, esperando el momento adecuado. Mi primer paso fue la joyería Salazar. Sabía que no podía simplemente entrar así como así. Pasé en bicicleta una tarde. Era una tienda discreta en una elegante calle comercial de Polanco. A través del escaparate vi a un hombre mayor detrás de un mostrador. Necesitaba una historia. Al día siguiente llamé de forma anónima, con la voz distorsionada, y pregunté si habían comprado recientemente un Rolex Datejust de oro. Chibe, hombre al otro lado, sonaba desconfiado. Dijo que no podía dar esa información, pero noté una vacilación en su voz. Colgué. Era un callejón sin salida, pero me enseñó algo. Tenía que ser más lista. No podía atacar de frente. Tenía que esperar una oportunidad, un error de su parte o un golpe de suerte inesperado. Lo que no sabía era que ese golpe de suerte estaba más cerca de lo que pensaba. Esa oportunidad llegó un lluvioso jueves por la tarde. Estaba en mi habitación, supuestamente estudiando, cuando mi teléfono se iluminó con un número desconocido. Normalmente los ignoraba,
pero algo me dijo que debía contestar. ¿Hablo con Sofía?, preguntó una voz de hombre, tranquila y mayor. Lo confirmé, mi corazón latiendo de repente más rápido. Mi nombre es Pedro de la Vega. Tengo una casa de empeño aquí en la ciudad. Conocí a tu padre, Francisco. Un buen hombre. El nombre de mi padre, pronunciado por un extraño, se sintió como una descarga eléctrica. Hacía años que no oía a nadie más que a mis familiares hablar de él. Estaba tan atónita que no pude decir nada por un momento. La lluvia golpeaba la ventana, y en el silencio al otro lado de la línea sentí una calidez inesperada. El señor de la Vega continuó. Su voz era suave y seria. Mira, Sofía, esto puede ser un poco extraño, pero hace unos días un hombre entró en mi tienda. Me vendió un Rolex de oro. Reconocí el reloj de inmediato. Tu padre me lo mostró hace años. Estaba increíblemente orgulloso de él. Contuve la respiración. El hombre que lo vendió no parecía el tipo, bueno, algo no me cuadró, y le había prometido algo a tu padre. Una vez me dijo, Pedro, si este reloj llega a tu tienda sin mi hija, es que algo anda mal, llámala. Las palabras de mi padre, transmitidas por este hombre desconocido, me conmovieron profundamente. Había sido previsor. Incluso después de su muerte, me había dejado una red de seguridad. Las lágrimas asomaron a mis ojos, las primeras lágrimas de verdad en semanas. Tengo el reloj aquí, continuó el señor de la Vega. Lo guardé por si acaso, no quiero revenderlo. Pero hay más. Tu padre era un hombre inteligente, Sofía. Me mostró algo que está oculto en el reloj. Dijo que era para ti, para tu futuro. ¿Puedes venir? Es importante que veas esto en persona. Un torrente de emociones me recorrió. Incredulidad, esperanza, una gratitud profunda y abrumadora por un padre que me protegía incluso desde la tumba. Era esto, era la oportunidad que había estado esperando. No era una coincidencia, era un mensaje. Sí, dije con voz temblorosa. Sí, ya voy. ¿Cuándo puedo ir? Acordamos una hora para el día siguiente. Después de colgar, me quedé mirando. La lluvia, el mundo de repente parecía menos gris. Al día siguiente, tuve que hacer un ejercicio de autocontrol que me destrozó los nervios. Tenía que inventar una razón creíble para estar fuera durante horas. Le dije a mi madre que tenía que trabajar, con un grupo de estudio en la biblioteca de la universidad, en un proyecto importante. Ella asintió distraídamente, más preocupada por la lista del súper que por mi vida. La mentira salió más fácil de lo que esperaba. Mientras me vestía, me sentí como una extraña en mi propia piel. La Sofía insegura y triste había desaparecido. En su lugar, había alguien con una misión, un propósito. Tomé mi bolso, metí el alajero vacío, como una especie de talismán, y bajé las escaleras. Daniel y Mateo estaban en la mesa de la cocina discutiendo un logo para la empresa. Pasé junto a ellos con un breve «Nos vemos en la noche», sin levantar la vista. No quería que vieran la chispa en mis ojos. La casa de empeño del señor de la Vega estaba en una calle tranquila y antigua, lejos del lujo ostentoso de Lomas de Chapultepec. Era una tienda pequeña y discreta con un letrero modesto. Casa de empeño de la Vega, discreción y confianza. El olor a madera vieja, a pulimento y a historia me recibió cuando abrí la puerta. Detrás de un mostrador de madera lleno de 1900 joyas antiguas, cámaras y platería, estaba un hombre de pelo cano y ojos amables e inteligentes. Levantó la vista y una cálida sonrisa apareció en su rostro. «Sofía, soy Pedro. Qué bueno que pudiste venir». Su apretón de manos fue firme y reconfortante. El ambiente en la tienda era lo opuesto al entorno frío y estéril de mi hogar. Aquí, por primera vez en mucho tiempo, me sentí vista. Nos sentamos en una pequeña oficina detrás de la tienda. El señor de la Vega puso un paño de terciopelo sobre el escritorio y colocó con cuidado el reloj encima. El Rolex de mi padre. La correa de oro brillaba bajo la luz de la lámpara. Extendí una mano temblorosa y mis dedos se cerraron a su alrededor.
la frescura familiar, el peso familiar. Se sintió como volver a casa. Le pagué al hombre que lo vendió el precio estándar por el oro, dijo Pedro en voz baja. Considerablemente, menos que su valor real. Sentí que tenía que protegerlo. Lo miré con gratitud. Luego tomó una pequeña lupa y unas pinzas. Tu padre no solo era un buen hombre, también era un hombre previsor, dijo. Me dijo que si la necesidad apremiaba, la llave de tu futuro no estaba en el reloj, sino sobre él. Mira con mucha atención, con su lupa inclinada sobre la parte trasera del reloj. La respiración de Pedro se convirtió en el único sonido audible en la silenciosa habitación. Tu padre era un hombre de detalles, Sofía, murmuró, más para sí mismo que para mí. Señaló con la punta de sus pinzas un punto cerca de la corona. Ahí, ¿lo ves? Me incliné más y miré a través del cristal. Al principio no vi nada, solo los rasguños habituales de una vida de uso. Pero entonces, cuando mis ojos se ajustaron, lo vi. No era un rasguño. Eran letras y números, grabados de forma tan increíblemente pequeña que parecía como si una araña los hubiera tejido con un solo hilo de seda. Era un código, una serie de caracteres que no parecían tener ningún significado lógico en el contexto de un reloj. Era un secreto, oculto a plena vista, esperando que los ojos correctos lo descifraran. El mundo pareció encogerse hasta ese único y diminuto punto en el oro. Mi corazón latía con fuerza en mi garganta mientras intentaba memorizar el código. Parecía un número de cuenta bancaria, seguido de lo que podría ser una clave de acceso. ¿Pero de qué banco? ¿Qué caja fuerte? Era un acertijo sin contexto, una llave sin cerradura. Miré a Pedro interrogativamente. Mis pensamientos eran un torbellino de confusión y emoción. Él se llevó un dedo a los labios, una señal de que había más. Con una precisión que solo se ve en un relojero, insertó la punta de un destornillador minúsculo en una ranura en el costado de la caja del reloj que nunca había notado. Con un suave clic, un pequeño compartimento casi invisible se soltó. No era más grande que una uña, una cavidad hábilmente fresada en el oro macizo. Y dentro había algo enrollado tan apretado como una aguja. Era un trozo de papel finísimo, amarillento por el tiempo. Era como si mi padre hubiera escondido un mapa del tesoro en el corazón de su posesión más preciada. Pedro usó sus pinzas para sacar con cuidado el frágil rollo de papel del compartimento y lo colocó sobre el paño de terciopelo. «Este es para ti», dijo suavemente. Mis dedos temblaban tanto que temí romperlo. Con el mayor cuidado posible lo desenrollé. El papel era casi transparente. Y allí, con la familiar caligrafía ligeramente inclinada de mi padre, había unas pocas palabras escritas con tinta indeleble. Era como si me estuviera hablando directamente, su voz un eco del pasado. Para el futuro de mi Sofía, leí en un susurro. Esta es solo la llave. Las lágrimas que tanto tiempo había contenido ahora me quemaban los ojos. No era una despedida, era una promesa, un mensaje de amor y cuidado que había sobrevivido a la muerte. Había pensado en mí. Siempre había pensado en mí, incluso cuando sabía que ya no estaría allí para cuidarme. El reloj nunca había sido solo un recuerdo, era un salvavidas. Las piezas del rompecabezas encajaron con un clic ensordecedor. El grabado, la nota, la llave. Mi padre, que siempre había sido cauteloso con el dinero y nunca había confiado del todo en Daniel, había hecho un plan, una red de seguridad para mí, oculta de la manera más ingeniosa. El dolor de la traición de mi madre y Daniel seguía ahí, pero fue eclipsado por una oleada de amor puro e incondicional por mi padre. No me había dejado solo un recuerdo, sino un futuro, una independencia que nunca podrían quitarme, porque ni siquiera sabían que existía. El vacío helado en mi pecho dio paso a un núcleo ardiente de fuerza. Ya no era la víctima de su historia. A partir de ese momento,
Yo era la directora de la mía. Las reglas del juego habían cambiado, y ellos no tenían ni idea. Le compré el reloj a Pedro por el precio que él había pagado, más una suma por la que él protestó, pero que yo le insistí que aceptara. Me había dado más que un simple reloj. Me había devuelto la dignidad. Con el peso familiar y pesado de nuevo en mi bolso y el código grabado en mi memoria, salí de la tienda. La lluvia había cesado y un sol acuoso se abría paso entre las nubes. No fui directamente a casa. Fui a la biblioteca e investigué. El número de cuenta era de un discreto banco privado en Suiza. Todo lo que mi padre había hecho estaba enfocado en la discreción y la seguridad. Para mí. Esa noche, cuando llegué a casa, el ambiente era el de siempre. Daniel presumiendo de algún trato, Mateo deslizando el dedo por su teléfono, mi madre con una sonrisa forzada. No vieron el cambio en mí, solo vieron lo que querían ver, la hija silenciosa y rota. A la mañana siguiente, en la mesa del desayuno, hice mi primer movimiento. Esperé a que Daniel tomara un sorbo de su café. «Quiero una reunión familiar esta noche», dije. Mi voz era tranquila, serena, sin ninguna emoción. El efecto fue inmediato. Daniel casi se atraganta. Mateo levantó la vista de su teléfono con el ceño fruncido de aburrimiento, y mi madre me miró fijamente con una mezcla de miedo y asombro. «¿Una reunión familiar?», repitió Daniel, con las cejas arqueadas. «¿Para qué diablos?». Intentó restarle importancia como si fuera un capricho infantil. «Tengo algo importante que discutir». «Sobre mi futuro», respondí, mirándolo directamente a los ojos. «Y es en el mejor interés de todos que estén presentes». La amenaza no expresada en mis palabras fue sutil, pero palpable. Por primera vez en años tenía su atención total. Aceptaron. Su curiosidad y arrogancia eran demasiado grandes como para negarse. Esa noche nos reunimos en la sala, el mismo espacio frío donde me habían dicho que habían vendido el reloj. La tensión se podía cortar. Daniel estaba sentado, en su sillón favorito, como un rey en su trono. Mateo estaba recostado en el sofá, y mi madre estaba sentada en el borde de su silla, con las manos nerviosamente entrelazadas en su regazo. Yo traía un solo sobre conmigo. Esperé a que el silencio se volviera incómodo. Luego, coloqué el sobre en la mesa de centro de cristal entre nosotros. No era un estado de cuenta de Suiza. Esa era mi carta de triunfo, que guardaba para mí. Era un documento oficial de un notario de la Ciudad de México, un resumen de un fideicomiso que se había establecido a mi nombre en mi 18º cumpleaños. Un fondo de cuya existencia no sabía, porque las condiciones de acceso aún no se habían cumplido. Mi padre, antes de morir, creó un fideicomiso para mí, comencé, mi voz todavía igual de tranquila. Una cantidad considerable, destinada a mis estudios, mi futuro, mi vida. Vi cómo los ojos de Daniel se entrecerraban. Era un hombre que lo sabía todo sobre el dinero, y la idea de una fortuna oculta sobre la que no tenía control lo puso visiblemente nervioso. Mateo se enderezó, su actitud aburrida desapareció y fue reemplazada por pura codicia. Mi madre se puso pálida como un fantasma. El fondo estaba bien protegido, continué, mientras pasaba lentamente la mirada de uno a otro. Solo podía liberarse bajo una condición específica. Se necesitaba una llave física e irreemplazable que permitiría al notario liberar los códigos necesarios en el banco. Dejé caer un silencio largo y significativo. Disfruté de la incomodidad, de la confusión en sus rostros. Todavía pensaban que tenían el control, que esto era una especie de teatrillo patético de una niña herida. Esa llave, dije, mientras miraba a mi madre directamente, era un objeto único. Un objeto con un grabado específico e irreemplazable que servía de autenticación. Vi la incredulidad en sus ojos luchar con una creciente y horrible comprensión. Me incliné un poco hacia adelante, mi voz ahora un susurro gélido. La llave de mi futuro,
de una suma que hace que la startup de Mateo parezca una propina, era el Rolex de oro de mi padre. El Rolex que ustedes vendieron por una fracción de su valor para pagar un carro nuevo y algunos almuerzos caros. El impacto de mis palabras fue como un golpe físico. La sonrisa arrogante desapareció del rostro de Mateo, dando paso a una boca, abierta de asombro y horror. Miró a Daniel, como si esperara que su padre pudiera deshacer esto. El rostro de Daniel, normalmente lleno de confianza, era una máscara de ira e incredulidad. No solo había malbaratado una herencia sentimental, sino que había dejado escapar una fortuna por entre sus dedos. Él, el brillante hombre de negocios, había sido superado en astucia por el hombre al que siempre había menospreciado como su predecesor. Pero la reacción más devastadora vino de mi madre. Hizo un pequeño sonido ahogado y se llevó la mano a la boca. La vergüenza, la culpa, la comprensión de la profundidad de su traición. Todo se leía en sus ojos. No solo había vendido el recuerdo de su primer esposo, sino que había malbaratado el futuro de su propia hija. Un silencio profundo y sofocante llenó la habitación. Era el silencio de un error irrevocable. El silencio de la codicia que se había disparado en el siguiente pie. Daniel fue el primero en hablar, su voz un susurro ronco y furioso. ¿Dónde está el reloj ahora? La pregunta quedó suspendida en el aire, llena de la esperanza desesperada de que aún pudiera reparar el daño. Lo miré y por primera vez en mi vida no sentí miedo ni intimidación, solo una calma fría y superior. Saqué lentamente el reloj de mi bolso y lo puse sobre la mesa, junto al sobre. El oro brillaba bajo la dura luz de las lámparas de diseño, un símbolo de todo lo que habían desechado. «Está donde pertenece», dije suavemente. «Conmigo. Y el futuro que mi padre quería para mí, ahora también es mío. Solo mío». La mirada en sus ojos, la codicia, el arrepentimiento, la ira impotente, fue mi justicia. No fue una victoria, ruidosa, sino un ajuste de cuentas silencioso y devastador. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier reproche. No era un silencio vacío, sino un espacio que se llenó con las palabras no dichas de codicia, vergüenza y pura e inalterada ira. Vi como el rostro, petulante de Daniel, cambiaba lentamente de color, de un sonrojo de enojo al blanco cadavérico de un hombre que acababa de ver su propio mito derrumbarse. Mateo miraba sin comprender del reloj a su padre, con la boca entreabierta, como si esperara un truco de magia que pudiera deshacerlo todo. Pero la reacción más desgarradora provino de mi madre. Emitió un sonido suave y ahogado, el sonido de un corazón que se rompe. Me miró, y por primera vez en años no vi a la esposa de Daniel, sino un atisbo de la mujer que alguna vez fue mi madre, aplastada bajo el peso de sus propias decisiones. Lo había sacrificado todo por un sueño que acababa de convertirse en una pesadilla. Sin decir una palabra más, me puse de pie. Mis movimientos eran lentos y controlados. Tomé el reloj de la mesa de cristal. El oro frío se sentía como una medalla en mi mano. Luego, tomé el sobre. Guardé ambos cuidadosamente en mi bolso. No volví a mirar a ninguno de ellos. Sus rostros ya no importaban. Mientras caminaba hacia la puerta de la sala, escuché a mi madre susurrar mi nombre, un sonido roto y suplicante. «¿Sofía?» No me detuve. No miré hacia atrás. Cada paso sobre el frío suelo de mármol hacia la salida era un paso lejos del frío que había llenado esta casa durante tanto tiempo. Cuando cerré la pesada puerta principal detrás de mí, ya no sentí tristeza ni ira, solo una calma abrumadora y serena. El vínculo se había roto definitivamente. Era libre. A la mañana siguiente empaqué mis cosas. La casa estaba notablemente silenciosa. No escuché voces ni pasos. Era como si la casa misma contuviera la respiración. Solo me llevé lo que era realmente mío. Mi ropa, mis libros de texto y las pocas fotos de mi padre que había logrado rescatar.
Nadie vino a detenerme, nadie vino a despedirse. Mientras bajaba mi última maleta, alcancé a ver a Daniel en su estudio. Estaba sentado en su escritorio, mirando la pantalla de una computadora, pero no veía nada. Parecía años mayor, un hombre derrotado por su propia arrogancia. El ambiente en la villa había cambiado de una fría superioridad a una mezcla tóxica de reproches y arrepentimiento. Dejé la llave de la casa en la consola del vestíbulo y salí por la puerta por última vez, sin mirar atrás ni una sola vez. Rápidamente, encontré un pequeño y luminoso departamento en Coyoacán, cerca de Mino de Chim, la universidad. No era nada comparado con la villa de Lomas de Chapultepec, pero se sentía como un palacio. Era mío. Las paredes eran mías. El silencio era mío. El futuro era mío. Lo primero que hice, incluso antes de desempacar las cajas de la mudanza, fue acondicionar un pequeño lugar para mi padre. En un pequeño estante puse su foto más bonita. Al lado, coloqué el alajero de madera oscura, con el Rolex dentro. Ya no era un tesoro escondido, sino un homenaje abierto. Con los recursos del fideicomiso, pude terminar mi carrera sin preocupaciones y construir mi propia vida. La libertad era casi vertiginosa. Era la libertad de respirar, de ser quien yo era, sin la presión constante de su juicio. Unos meses después, me enteré por terceros de lo que había sucedido después de mi partida. La brillante startup de Mateo nunca despegó. Daniel, profundamente humillado por su error financiero y confrontado con el hecho de que había regalado una fortuna por una miseria, había cerrado el grifo del dinero de inmediato. La relación entre padre e hijo se había agriado hasta la médula. Mateo, despojado de su sueño y de la admiración incondicional de su padre, era una sombra del joven arrogante que había sido. La familia perfecta, construida sobre cimientos de dinero y desprecio, se había derrumbado desde dentro. Su riqueza seguía allí, pero el brillo se había apagado para siempre. Mi madre intentó ponerse en contacto, primero con mensajes cautelosos, luego con largos y confusos mensajes de voz. Hablaba de lo difícil que era todo en casa, de cómo Daniel había cambiado, de cómo Mateo la ignoraba. Intentaba despertar lástima, pero sus palabras estaban vacías. Hablaba de su propio sufrimiento, pero nunca del mío. Nunca asumió la plena responsabilidad de su traición. No solo había permitido que vendieran el recuerdo de mi padre, había participado activamente en el borrado de su legado. Nunca respondí. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y algunas rupturas de confianza son permanentes. Su elección fue tomada mucho antes de que el reloj desapareciera de la caja. Me enfoqué en mi propia vida. Me gradué con las más altas calificaciones y encontré un trabajo que me apasionaba. Usé parte del dinero para viajar, para ver el mundo como mi padre siempre había querido. Visité las tierras altas de Escocia que tanto amaba y me paré en los acantilados con el viento en mi cabello, y por primera vez lo sentí realmente cerca, no como una pérdida dolorosa, sino como una fuerza cálida y orientadora. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, era una afirmación de mi propia fuerza, una fuerza que había encontrado en el punto más bajo de mi dolor. Ya no era la niña que vivía en la sombra. Estaba de pie en mi propia luz. Los vi una vez más, casi un año después, en una concurrida calle comercial. Se veían diferentes. Daniel caminaba con los hombros encorvados. Su costoso abrigo parecía ya no quedarle bien. Mi madre caminaba a su lado, su rostro marcado por un cansancio que el maquillaje no podía ocultar. Mateo caminaba unos metros detrás de ellos, solo, con la mirada clavada en el suelo. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No vi arrepentimiento en sus ojos, ni vergüenza, solo un rencor sordo e impotente. Eran extraños, para mí, unidos por un fracaso que nunca admitirían en voz alta. No asentí, no sonreí, simplemente seguí caminando, con el corazón en calma y la cabeza en alto. El Rolex todavía está en la cajita de madera oscura en el estante de mi departamento.
nunca lo uso. No es una joya, es un símbolo de un amor que fue más fuerte que la muerte y de la fuerza silenciosa que encontré en mí misma. A veces, en una noche tranquila, lo tomo y siento su peso en mi mano. No hace tic-tac, pero cuenta una historia. La historia de cómo recuperé mi pasado y conquisté mi futuro. No es un final feliz como en las películas, es algo mejor. Es un final real y un comienzo aún más real. Es mi vida, finalmente bajo mis propios términos. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de confianza en sí mismo, por favor comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso si no es lo que otros esperan. Gracias por escuchar. Lo que finalmente aprendí va mucho más allá del dinero o la justicia. Aprendí que el verdadero valor de las cosas no está en su precio, sino en las historias que llevan consigo. Mi padrastro y mi hermanastro vieron un objeto, una suma de dinero en una cuenta bancaria. Estaban ciegos a lo que el reloj realmente era, un símbolo de amor incondicional, una última promesa de un padre a su hija. Pensaban en términos de posesión y ganancia, y en ese mundo superficial, era imposible que vieran la profundidad de lo que desecharon. La mayor riqueza que mi padre me dejó no fue el dinero en esa bóveda, sino la comprensión de que el amor y los recuerdos son las únicas posesiones que nadie puede arrebatarte por mucho que lo intenten. Mi mayor fortaleza no surgió de la ira o el deseo de venganza. Surgió del silencio. En una casa llena de ruido, de fanfarronería y palabras vacías, mi silencio fue mi escudo y mi arma. Mientras ellos pensaban que estaba rota, yo estaba observando, escuchando, planeando. Aprendí que no necesitas aullar con los lobos para ser escuchada. A veces, la reacción más poderosa es precisamente no reaccionar. Es mantener la calma cuando todo a tu alrededor es un caos, trazar tu propio rumbo y esperar el momento adecuado. Esa paz interior, esa fe inquebrantable en mi propia verdad, era algo que su dinero nunca podría comprar y su poder nunca podría romper. Es una fuerza que cada uno de nosotros tiene en su interior, esperando ser descubierta en el silencio. También tuve que aprender por las malas que la sangre no siempre es más espesa que el agua. Una familia no se define por el ADN compartido, sino por valores compartidos, por el respeto y por el apoyo incondicional. Las personas en esa villa, en Lomas de Chapultepec, eran mi familia en el papel, pero en realidad eran extraños que vivían en la misma casa. Un hogar no es un edificio de piedra y mármol, es un sentimiento de seguridad, de ser visto y escuchado. A veces, el acto más valiente y amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte del lugar que debería protegerte, pero que en cambio te asfixia. Crear tu propio hogar, por pequeño que sea, es una declaración de independencia que vale más que cualquier herencia. El amor de mi padre no murió con él. Al contrario, demostró ser una fuerza activa y protectora mucho después de su partida. Su previsión, su mensaje cuidadosamente oculto, fue más que una red de seguridad financiera. Fue un último abrazo, un susurro a través del tiempo que decía: «Todavía estoy aquí para ti, no te dejaré sola». Esto me enseñó que los lazos que forjamos con las personas que realmente nos aman trascienden los límites de la vida y la muerte. Su amor se convierte en parte de nosotros, una brújula interna que nos guía, incluso en los momentos más oscuros. Es una herencia del alma y es invaluable e indestructible. ¿Y ellos? Se quedaron atrás en su jaula de oro, envenenados por su propia codicia y arrepentimiento. Su mundo, que alguna vez pareció tan brillante y perfecto, era un castillo de naipes construido sobre cimientos de desprecio. Cuando revelé la verdad, no lo derribé. Simplemente les puse un espejo delante y la imagen que vieron los destruyó desde dentro. No solo perdieron una fortuna, perdieron su autorrespeto y la ilusión de su familia perfecta. La máxima ironía es que, en su búsqueda de más,
perdieron todo lo que tenía valor. Esto demuestra que una vida impulsada únicamente por el beneficio material conduce, en última instancia, a una profunda pobreza espiritual. Quizás reconozcas algo de mi historia. Quizás tú también te sientas invisible, no valorado por las personas que deberían estar más cerca de ti. Si es así, debes saber esto. Tu valor no está determinado por su mirada o su aprobación. No eres el papel que te asignan en su historia. Eres el autor de tu propia vida. Busca la fuerza silenciosa dentro de ti. Escucha la voz de tu intuición y confía en el amor de aquellos que realmente te ven por quien eres. A veces tienes que pasar por la traición más profunda para encontrar tu propio núcleo inquebrantable. Y una vez que lo encuentras, no hay nadie en la tierra que pueda volver a hacerte sentir pequeño. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de autoconfianza y fuerza interior, por favor comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio camino, incluso si no es lo que otros esperan de ti. Gracias por escuchar y por ser testigo de mi historia.